Hola amigos School, ¿cómo están? Yo soy Juan Esteban González y estoy en grado 11. El día de hoy veremos un tema de química, en el cual a través de este tema veremos varios subtemas, como por ejemplo, empezaremos con los aldehídos. ¿Qué son los aldehídos? Ellos son como compuestos químicos de tipo orgánico que surgen cuando determinados alcoholes ellos se oxidan. La nomenclatura de los aldehídos. Para nombrar a los aldehídos se elimina la terminación ol, que tiene pues el nombre de hidrocarburo y se le añade al. De este modo, de acuerdo a la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, se puede hablar de los aldehídos como el metanal o formaldehído, según la nomenclatura trivial. El etanal, también se puede llamar como acetaldehído, o el propanal, que se puede llamar propaldehído, pues también por nombrar a los más simples de acuerdo a su número de carbono. También veremos los usos de los compuestos químicos. Los aldehídos pueden actuar como reductores, ya que de este modo se emplean en distintas industrias para producir pinturas, solventes y hasta plásticos, entre muchas otras cosas. También puede utilizarse como por ejemplo un conservante y para obtener compuestos como la melamina o la basquelita. Y no menos importante es que además de lo expuesto hasta ahora, también se pueden emplear con otros usos igualmente significativos, como por ejemplo para llevar a cabo la creación de explosivos de diversa índole, como el llamado TNPE. O de la misma manera, no hay que pasar por alto que también se proceden a emplear dentro del ámbito de la misma perfumería, etcétera, entre otras cosas. También hablaremos sobre las características de los aldehídos. Es que el punto de ebullición que hay que subrayar que tienen los citados aldehídos se encuentra por encima del que tienen los alcanos. Por eso es inferior al que poseen los alcoholes. Entre los que terminan en "al" podemos destacar algunos que son el etanal, el propanal, el metanal o el butenal. Más características de los aldehídos. Y es que cuando ellos existen dos grupos de aldehídos que se les otorga la terminación dial, que este sería el caso de por ejemplo, el pentodial o el butanodial. En concreto, se determina que las maneras o procesos más frecuentes a través de los cuales pues, se forman los aldehídos son por ejemplo, la carbonalización o la deshidrogenación o la oxidación de alcoholes y también la que se conoce como oxidación de halogenuro, de alquilo. Ahora hablaremos sobre otra cosa muy importante que son los alcoholes, que sin duda es algo que se ve mucho hoy en día. ¿Qué son los alcoholes? Pues son como ciertos compuestos químicos que son orgánicos. Ellos presentan en su estructura uno o más grupos químicos de hidroxilo, que ellos están enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado, o sea, con los enlaces simples únicamente a los átomos adyacentes que forman un grupo de carbinol. ¿Cuál es la nomenclatura de los alcoholes? Se divide en dos, en el método tradicional no sistemático y en el método IUPAC. ¿Cuál es el método tradicional no sistemático? Se presta atención ante todo a la cadena de carbonos, pues a la cual se adhiere el hidróxido, pues generalmente es un alcano. Para rescatar el término con el que se lo nombra, anteponer la palabra alcohol y luego añadir el sufijo ílico y en lugar le quitamos el ano. Por ejemplo, si se trata de una cadena de metano, pues se llamará alcohol metílico. Si se tratara de una cadena de un etano, pues se llamará alcohol etílico. Pero también si se tratara, por ejemplo, de una cadena de propano, pues se llamará alcohol propílico. Ahora hablaremos sobre el método IUPAC. Al igual que el método anterior, pues se prestará atención al hidrocarburo precursor, pues para rescatar su nombre y simplemente añadir la terminación ol en lugar de ano. Por ejemplo, si se trata de una cadena de metano se llamará metanol. Si se trata de una cadena de etano se llamará etanol. O si es una cadena de propano, pues se llamará propanol.
Ahora la importancia de los alcoholes, ya que como todos sabemos son una sustancia de mucho valor químico, porque como son materia prima, pues se utilizan en la obtención de otros compuestos orgánicos en los laboratorios, también como componentes de productos industriales de uso cotidiano o algo que es muy frecuente a la hora de desinfección más que todo, como por ejemplo los desinfectantes, los limpiadores, los solventes, hasta las bases de los perfumes. También se utilizan en la fabricación de combustibles, por ejemplo, especialmente en la industria de los biocombustibles. Pues es que la alternativa a los de origen fósil, pues es muy frecuente verlos en los hospitales, por ejemplo en los botiquines de primeros auxilios o cosas similares. Las características de los alcoholes, encontramos dos propiedades, que son las propiedades físicas de los alcoholes y las propiedades químicas. Las propiedades físicas de los alcoholes pues son generalmente como unos líquidos incoloros que presentan un olor característico, aunque también con menos abundancia, pero pueden existir hasta en estado sólido. En las propiedades químicas, los alcoholes presentan un carácter bipolar, semejante al del agua, por ejemplo, debido a su grupo de hidroxilo. Esto hace de ellos una sustancia más polares con un polo positivo y uno negativo. Pues es que debido a esto los alcoholes pueden comportarse como ácidos o como bases dependiendo de con qué reactivo reaccionen. Por ejemplo, si se hace reaccionar un alcohol con una base fuerte, pues el grupo de hidroxilos se desprotona porque el oxígeno retiene su carga negativa y pues actuando obviamente como un ácido. Las propiedades químicas de los alcoholes se dividen en dos, en la halogenación y la oxidación. La halogenación, pues los alcoholes reaccionan con los halogenuros de hidrógeno para dar halogenuros de alquilo y de agua, pues los alcoholes terciarios reaccionan con mayor facilidad que los primarios y los secundarios, mientras que en la oxidación los alcoholes se oxidan al reaccionar con ciertos compuestos que oxidan o son oxidantes, formando por ejemplo diferentes productos dependiendo del tipo de alcohol que es oxidado. Puede ser un primario o un secundario o un terciario. Para finalizar con este tema hablaremos sobre la conclusión del análisis. Bueno, sí que sobre este tema podemos decir que es un poco difícil de entender, pero si nos damos cuenta que gracias a eso hoy en día son cosas muy vitales en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el alcohol, que sirve para productos de limpieza, también para desinfección, y son cosas muy vitales hoy en día, ya que también fueron muy importantes o favorables, por ejemplo en la época de la pandemia. También podemos decir que estos compuestos son usados ampliamente en la industria, o sea, tales como los solventes, las pinturas, hasta entre otros. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Adiós.